Miren, en distintas oportunidades, yo he dicho que este gobierno ha tenido un excelente desempeño en la administración de la pandemia. Y voy más lejos, sacando la Europa escandinava, sacando los ejemplos interesantes que se dieron en esa parte del mundo. El gobierno de Luis Abinader puede competir con cualquier otro gobierno en la gestión de la pandemia. No sé quién aconsejó que le instalaran un manchón negro al final, inútil, con la limitación de la prueba PCR a una por año para complacer la voracidad económica de las ARS. Con eso le instaló un manchón a una excelente gestión de la pandemia. Y cuando todo el mundo, no todo el mundo, una parte del mundo en pánico, procuraba que no se modificara el horario de el toque de queda, Luis Abinader los redujo responsablemente, tratando de estimular el levantamiento de la economía nacional, y lo hizo correctamente. No le hizo caso a la histeria de una parte de la clase media que tenía con qué comer y que no quería que se modificara el toque de queda, sino que se ampliara, que se cerrara el país más temprano. Luis Abinader hizo caso omiso de eso y continuó reduciendo el toque de queda y ampliando la apertura de la economía. Y lo hizo correcto. Y está demostrándose que fue correcta la decisión en este momento. Una crisis no se maneja con miedo ni con pánico. Las crisis se manejan con criterios hijos de la tranquilidad mental, del buen enfoque y de la inteligencia. Lo hicieron bien y tengo que felicitarlo, tanto en el ámbito económico como en el ámbito de la gestión sanitaria. Reitero, le pusieron un manchón indeseable, poco inteligente, absurdo y hasta estúpido, por complacer a las ARS con la limitación de las pruebas PCR. Pero hay otra dimensión en la que el gobierno de Luis Abinader pudo haber salido airoso, y fue la dimensión de la educación. Porque ellos tenían el criterio apropiado, pero se fueron por el camino del entendimiento con quien no podía entender. Y por eso no se abrió la escuela más temprano como la abrieron en los países inteligentes. El gobierno le cogió miedo a la mentalidad del arrabal que planteaba la prolongación del cierre de las escuelas. La gente que no podía ver el daño que se le estaba haciendo al cuerpo social con mantener a los muchachos fuera de las aulas. La gente que no tenía capacidad para profundizar en la consecuencia futura de eso. La gente que no tenía capacidad para ver que la mayoría de esos muchachos no estaban en peligro, porque su sistema inmunológico lo protegía frente al COVID. Y la mayoría ya fueron contaminados y están inmunizados con una inmunización de rebaño. Pero la falta de conocimiento, la obviedad, el pánico, la superficialidad en el pensamiento le impedía a la gente entender el daño que le estaba haciendo a sus propios hijos cuando defendía que estos debían estar fuera de las escuelas. Un daño para protegerlo de nada, porque no lo podían proteger del COVID, porque el COVID no le hacía daño. Y no era necesario que lo protegieran del COVID, porque el COVID no lo iba a dañar en nada. Solamente la escasez reflexiva llevaba a la gente a oponerse, a hacerle caso al pánico y a oponerse que se abriera la clase.
Pero había la voluntad y la tenía el ministro de Educación, y felicito a Roberto Fulcar por eso. Y la tenía el presidente de la República, y felicito a Luis Abinader por eso. Pero le hicieron caso a la vocinglería del que no podía pensar. Le hicieron caso al pánico del que no podía pensar. Y me lamento amargamente de que entre los que no podían pensar estaba el liderazgo magisterial dominicano. El liderazgo de quienes supuestamente deben formar a los dominicanos, a los muchachos. Ese liderazgo no podía pensar. No podía pensar en el daño que le estaba haciendo a la población juvenil e infantil dominicana. No podía pensar en el daño que le estaba haciendo al desarrollo nacional. Y eso es una desgracia para el país. Que quienes dirigen el magisterio nacional no puedan pensar. Que quienes dirigen el magisterio nacional ni siquiera pudieran sentir piedad por los muchachos que estaban dañándole su futuro, que estaban tronchándole la posibilidad de que se desconectaran de la ignorancia y de la pobreza. Hoy, el Ministerio de Educación ha adoptado una decisión valiente, de iniciar la presencialidad en el sistema educativo público. Valiente para hacer un aporte a la desvinculación del niño y del joven de la pobreza a futuro. Porque el daño que le ha generado la pandemia a la humanidad en términos de la formación académica del joven y del niño, nadie lo ha podido medir a plenitud. Y la obviedad, la superficialidad con la que la gente piensa, no puede descubrirlo. El aporte que le está haciendo Roberto Fulcar con esa voluntad al futuro de la niñez dominicana y de la juventud dominicana, desafiando la estupidez, desafiando la falta de capacidad, desafiando la falta de amor a la escuela que se anida en el sistema magisterial dominicano. Y no lo digo todo el mundo, no estoy señalando 100%, porque deben haber decenas de miles de maestros sacrificados que tienen un sentimiento de vinculación con el futuro de su muchacho, entendiéndolo como sus hijos. Pero hay una cantidad enorme, entre la que está la dirigencia magisterial, que ha sido dañada por la cultura de degradación de la política, que ha penetrado a la dirección del sistema magisterial de la ADP, y que todavía presenta cierta resistencia, que más que producto del conocimiento es el producto de muy malos sentimientos. Gracias en nombre de la generación futura, gracias a Roberto Fulcar, gracias al ministro de Educación. Qué bueno que fue Roberto Fulcar, el ministro de Educación, que encontró la pandemia en República Dominicana. Qué bueno que Luis Abinader no se dejó sobrecoger por el pánico que sobrecogió a la ignorancia en el momento de la pandemia.